si me escucho o quienes estén conectando puedan conectarse ahorita en este momento. Hermanos, quiero decirles que hoy que fui a la iglesia, Dios me ha mandado a confirmar las parejas que Satanás había separado. Déjame decirte que Dios me dio a entender que en cada iglesia que ponía Dios enviaban a las leonas. ¿Y por qué sigo con el tema de las leonas? Y ustedes me pueden decir, es que la hermana duro y le da duro y duro y duro que con las leonas. ¿Por qué te lo digo? Porque nuevamente, si tú aceptas en tu iglesia una leona, ellas se conectan con la mente porque son animales. Y estas iban a ser los principales para aquellos que quisieran aceptar el chic, ¿no? Dios me revelaba o me mostraba en sueños que a muchos de nosotros los que éramos empresarios nos iban a dar a probar eso. Déjame decirte que aunque yo sea empresaria, yo no voy a aceptar eso, porque hay una ley y una norma que te avala lo que decía Benito Juárez. El derecho ajeno, el derecho al respeto ajeno es la paz. Entonces, si tú no quieres, tampoco impongas. Entonces, déjame decirte que mi mamá me decía, no, pues es que ten cuidado porque ahorita hay reyes y esto y el otro. Déjame decirte que ayer estuve busca y tenía, pero me acordé que es en otro libro en el cual yo tenía. ¿Eh? ¿Se regresó a buscarte? ¿Tú estás leyendo? Sí. Y déjame decirte que yo tenía, era otro librito, pero no me acuerdo cuál era. Pero donde dice que el gran querubín se iba a posicionar en Babilonia y se iba a poner en una cruz. ¿Por qué hoy yo te digo que no nombres el nombre de Cristo? No porque yo te quiera criticar, no porque yo te quiera imponer algo, porque el verdadero nombre de Jesús es aquel que nació en Belén. Y déjame decirte que así como te está limpiando a ti y a mí en su momento, sí me limpió Dios. Me limpió Dios, me dijo, mira, ¿quieres rollo? ¿Apenas llegaron? Sí, apenas, sí. Y déjame decirte que, ¿por qué te lo digo así? Porque cuando tú hablas de Cristo, tú te estás adaptando y a lo mejor apenas has de haber salido de la doctrina, de una doctrina falsa, y todos sabemos que la gran ramera es la católica. Y cuando tú hablas de cruz, Cristo, crucifixión, y déjame decirte que tú te estás crucificando, como que tú te estás poniendo en el lugar de Jesús. Y todas esas voces que tú oyes distorsionadas en la mente, que tú a veces no puedes dormir, es porque estás proclamando un anticristo. Déjame decirte que hoy te quiero compartir el de sana a muchos enfermos. Hoy quiero decirte que no es un tema consecutivo. Isaías 53:4. Dios me sanó de tanto conocimiento, porque yo lo único que quería era servirle bien a Dios. Era servirle y yo le decía, Señor, es que yo no sé cómo, por dónde empiezo. Y cuando Dios me dio el de Moisés, me dijo, ¿qué quieres? ¿Quieres tener conocimiento o que se burlen de ti, que te digan que eres tartamuda, que no te acuerdas de nada, pero que tengas presencia de Dios?
eso es lo mejor, déjame decirte, porque tú dejas que Jehová, que Jesús se mueva libremente sobre las personas, sobre la humanidad, y tú te prestas a que Dios hable a través de ti. Dice que muchos a veces queremos que Dios hable, que sea Dios el que hable, pero me hizo recordar cuando una vez yo me quejé con Dios y dije, Dios, pero ¿cómo es posible? ¿Cómo yo voy a hacer estas cosas? ¿Qué tal si me rechazan y me creen o no me creen? Y fue cuando yo le decía, Dios, necesito que tú vengas, envía a un enviado o esto, y Dios ponía a hablarle a mi familia, a mí. A veces tú vas a querer que un pastor, que esto, que el otro, pero Dios no lo dejas mover libremente. Y déjame decirte que cuando yo investigué, es como un refrán, ¿no? En donde dice que estaba en el mar. Y antes del mar él quería, Diosito, Diosito, ayúdame, sálvame, sálvame por favor. Y vino una lancha. Dice que pasó la lancha y le dijeron, súbete, vámonos. Y él dijo, no, yo quiero que me salve, es un ejemplo, yo quiero que me salve Jesús. Otros, yo quiero que me salve y que baje Jehová. Y pasó la lancha. Entonces este hombre apenas estaba fatigando en el trabajo que era estar en el río y nadar. Y cuando veo, pasa otro barco más grande, un buque. Y le dicen, ¡hey, amigo! ¡Agarra la cuerda! Y le avientan la red y la cuerda. Y la rechaza. Y dice él, no, yo no quiero esa ayuda, yo quiero que baje Jesús en persona, yo quiero que baje Jehová en persona. Y ya, pasó esa embarcación. Y cuando ves, pasa el helicóptero, que es la vigilancia. Y va diciendo, por favor, civil, le vamos a aventar una cuerda. Vamos a traerle a personas especializadas. Y decía, agarró la cuerda y dijo, no, y se estaba ahogando. Ya el río le llegaba acá. Y yo siento que nada más hacía como que... Y él a fuerza quería que bajara Jesús y que bajara Jehová. Y déjame decirte que ese refrán se escucha chistoso, pero a la vez como que te abre un velo religioso. Y a veces así es Dios. Dios te manda hermanos, Dios te manda a la familia, a veces te habla, y como es familia no lo quieres recibir porque ya conoces cómo es tu hermano, ya conoces cómo es tu hermana, ya conoces cómo es tu primo, ya conoces cómo es tu tío, ya conoces cómo es tu tía, conoces cómo es la comadre, ya conoces cómo es el pastor, ya conoces cómo es la pastora, ya conoces cómo es el profeta, ya conoces cómo es el otro profeta, ya conoces al sacerdote. Y déjame decirte que el refrán es, no esperes a que te ahogues en un mar. Si Dios ya te está enviando gente, acéptala, porque todos nacemos sin saber. Aquí el único que supo el saber fue Satanás, cuando le ofreció el fruto prohibido a Eva. Es el único que nació sabiendo todo. Pero de ahí en fuera, nadie nace sabiendo las cosas. Uno las va aprendiendo y uno las va adquiriendo. Isaías 53:4 dice, ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. ¿Esto qué quiere decir? Que Jesucristo ya hubo un Salvador, ya hubo uno que se crucificó, ya hubo uno que lo azotaron, ya hubo uno que lo trasquilaron,
Él se llevó todas nuestras enfermedades. Déjame decirte que si tú te pones en la posición de Jesús, tú te estás poniendo en la posición de un hombre santo. Y tú debes de saber que tú no eres santo. Por lo cual, fíjate que voy a tomar de ejemplo, este ejemplo, con la otra pareja que les mencionaba que andaba con este muchacho, se llamaba William. Y él me decía, no, es que yo hice todo eso de la crucifixión. Y yo le dije, pues con razón. Le dije, por eso no puedes dormir, por eso te molestan los demonios. Y no sé quién más me dijo. No me acuerdo otra vecina, no sé acuerdo si una vecina o unas amigas del donde yo estaba, del trabajo, y me dicen, no, pues es que Diana, yo fui y me arrastré. Porque yo tenía fe y mi hijo se sanó. Y yo le dije, sí, tu hijo se sanó por tu fe. No por las acciones que tú hicieras, no porque te hincaras y fueras un recorrido largo. No, fue por la fe. Hay que inculcarles bien lo que es la fe. Tú no necesitas, déjame decirte que donde yo estoy asistiendo, yo me estoy limpiando, al igual me ministran, ellos se ministran, se limpian, yo me limpio, porque así es esto. Pero déjame decirte que Dios me dijo, enséñales lo que es la fe. Tú no necesitas hincarte un Dios. Tú no necesitas hacer tanto sacrificio para que Dios te escuche. Dios, cuando ve tu necesidad, Él va y te ayuda. El ser humano a veces es duro, es áspero, y dice, yo no le voy a mandar ayuda hasta que yo no la vea humillada. Hasta que a mí no me muestre que es humilde. Porque así es el pensamiento del ser humano. Y déjame decirte que no hay que ver todo lo malo, sino lo bueno. Hay que ver las virtudes, no lo malo. Pero déjame decirte que Dios me decía, impárteles esto a los hermanos que realmente sí se están dejando. Ahí hubo uno. Y recuerdo que cuando antes de esta pareja tuve otra pareja de noviazgo. Y recuerdo que me dijo, es que yo fui monaguillo. El monaguillo que hace ting, 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 ting. Y déjame decirte que por eso es que no duermes bien. Porque yo te puedo decir una cosa, yo pasé el estado de que fue depresión. Y el estado de depresión es de que no puedes dormir. Y pues se me ocurre a mí orar. Entonces fue un conjunto de cosas en el cual pues yo primero lo que hice fue estabilizarme emocionalmente y volver a entrar poco a poco a mis oraciones y retomar mis ayunos. Pero yo no estoy así con que a mi mamá la levanto a cada rato y le muevo la cama, duérmete conmigo. O a veces mi mamá me tiene que cuidar porque me dice, ahora, ¿por qué no me avisas? Yo puedo ir con la mente tranquila y en paz, de bajar las escaleras por la oscuridad y irme al baño. Mi mamá es la que luego me dice que por el celular, porque como hay escaleras nos podemos caer. Pero si por mí fuera, mira, yo me levanto así media dormida y bajo las escaleras con cuidado. Fueron como, ahorita no, ya tengo más cuidado, pero anteriormente bajaba bien adormilada y me daba unos azotones que me resbalaba. Y iba al baño, porque lo que yo quería era dormir. Dime, ¿todas las cosas que has levantado te ha brindado un buen descanso? ¿Una sana mente? Déjame decirte que en Mateo 8, 16, 17, dice, y cuando llegó la noche trajeron a él muchos endemoniados, y con la palabra echó fuera a los demonios y sanó a todos los enfermos. Fíjate cómo es la administración. Muchos están confundidos de que a fuerza quieren una liberación y a fuerza quieren ver una persona que
que se endemonice, o sea, que esté endemoniada para que venga. Y Dios, si ciertamente me utilizas, porque esta persona no se puede liberar, ya simplemente con que tú te hayas consagrado, porque aquí lo dice, 8, 16 al 17, dice, para que cumpliesen lo dicho por el... Ay, no, ese es ¿verdad? Mateo 8, 16, 17. Cuando llegó la noche trajeron a él muchos endemoniados, y con la palabra echó fuera a los demonios y sanó todos los enfermos, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, cuando dijo él mismo, tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. ¿Esto qué quiero decirles? Que quiero impartirles a los profetas. Mira, hoy los profetas van a poder sentir esa impartición fuerte de que a veces sin necesidad de pelear, sin necesidad de pisar, ya fueron liberados cuando Dios envió un profeta. A veces los pastores que sí se están alineando bien, dijo, por solamente compartir la palabra, los endemoniados se manifestaron y estos fueron echados fuera. Cada iglesia de un pastor debe de tener un verdadero profeta. Si tú has tenido un profeta por más de 40 años y ves que no hay fruto, va para abajo, se tiene que limpiar, tiene que mandar un profeta temporal para que el otro aprenda de nuevo. Y déjame decirte que aquí lo dice, y cuando llegó la noche trajeron a él muchos endemoniados y con la palabra echó fuera demonios. El simple hecho de que tú digas, yo siempre lo he dicho, yo no necesito hablar de mis ayunos, yo no necesito hablar de mis consagraciones, porque es una consagración íntima con Dios, con que la sepa Jehová y Jesús. Y si a veces Dios, tú sacas los ayunos y todo, es porque vienen endemoniados fuertes y Dios los hace sacar los ayunos y las oraciones para que ellos se den cuenta que tú solamente eres una herramienta y con quien están peleando es con Jehová o con Jesús. Y déjame decirte que a mí nadie me enseñó. Me enseñaron un poco de lo que es el servicio. El líder tiene una función muy diferente al pastorado. El pastorado tiene una función muy diferente a la profecía o al profeta. El profeta tiene una función diferente al sacerdocio, que es el sacerdote. Y el recién convertido es el que apenas Dios lo está limpiando, lo está lavando, lo está moldeando, lo está llamando al río de Dios. Déjame decirte que cuando yo hablé de limpieza, yo estaba hablando de los pastores, más no de los experimentos. Los experimentos son experimentos que juegan con tu mente. Eso me lo mostró papá Jehová, que te hacen como que, ay, sí tienen un poder y tienen un poder para poder matar. Pero solamente juegan con tu psicología. Quieren intimidarte, quieren meterte miedo. Quieren meterte miedo y se mueven con hechiceros. Y te pueden atacar por medio de... No, el sueño es fatiga. No hay que meter el sueño con ataques de Satanás. Yo he estado fatigada porque yo he estado orando mucho por mi familia, por nombres. Y tú puedes decir, ay no, pero si tanta maldad, mira, a veces tú no sabes. Cuando tú estás al frente como pastor nuevo, tú tienes una visión muy grande. Y quisieras que todos tuvieran la misma visión. Pero tú no sabes cómo está tu equipo. Como tú no sabes qué es lo que codicia tu equipo. Si muy en el fondo está Jesús o está su corazón el dinero. Déjame decirte que vuelvo a mencionar lo mismo. Me dijo Dios que me iba a mandar de iglesia en iglesia. Y déjame decirte que no le iba a mandar
es a los que están consagrados y están aguantando muchas cosas. Déjame decirte que yo soy una sirena. Mi mamá últimamente se burla y mi familia porque entra la leona. Y mira, a mí Dios me dio una misión, que las leonas iban a morir de hambre. Son animales, son aberraciones. Y ustedes lo sabían y por años y por años y por años lo seguían haciendo. Déjame decirte que si hoy tú te diste cuenta, si yo miento, apareció dinero. Apareció dinero en el carro. Y es dinero real. Déjame decirte que yo no sabía que esa campaña se tenía que limpiar. Y déjame decirte que Dios me dio palabra para que si tú, como pastor, yo sí le pido al pastor que está al frente de Día de los Valles, que sí quiere aprender, vayamos a Unitec. ¿Por qué? Porque yo tuve un buen discipulado. Mira, mi mamá se puede poner conmigo de esto. Pero mi mamá es evangelista. Es evangelista. Hay varios hermanos que dicen, ya tengo el evangelista y quiero el apostolado. No, el apostolado lo tiene el varón, no la mujer. ¿Por qué no la mujer? Porque mira, porque desde Génesis, no, sí, subió arriba. Porque desde Génesis hubo una pelea entre la serpiente y la mujer. ¿Sí entiendes? ¿Por qué? Porque Eva fue desobediente. Sí. Yo me imagino que Jehová le hablaba y Eva se hacía la sorda. Y le decía, no hables con la serpiente. Y le hablaba. Y otra vez venía la serpiente y le venía a ofertar. Y ahí estaba escuchándola. Hasta que Eva se dio cuenta de sus propias decisiones. Déjame decirte que el hecho de que el varón hoy Dios lo esté posicionando, también lo va a liberar del machismo, al igual que la mujer, para que podamos evangelizar un evangelio limpio y libre, fuera de lucro. Y déjame decirte que a veces, cuando Dios permitía el saqueo, era para los hermanos. Cuando se me olvidó este texto porque lo tenía ahí una y otra vez, y dice que cuando fue en el reina, para que David fuera coronado, pero él todavía no. Estaba siendo instruido en la guerra para ser soldado. Y déjame decirte que cuando el rey el rey Saúl mandó Jehová a que conquistaran este reino, dice que eran no sé si 10 leprosos. Y dice que estos 10 leprosos se sanaron. Y dice que yo digo que 5 se quedaron. Y creo que 5 se sanaron porque ese día yo me metí bien. Y 5 leprosos dice que se sanaron y que dijeron, oigan, pero si ya acabó la guerra, ya salgan, ya no está pasando nada. Y recuerdo que esos 5 leprosos dicen, no, yo creo. Dice que se sanaron y que fueron por los otros 5 leprosos, y los otros 5 leprosos estaban tan acostumbrados a su enfermedad que no les permitía moverse. Pero era una lucha entre Satanás y Jesús. A veces Jesús sabe a quienes sí escoge y a quienes los deja así. Y déjame decirte que cuando estos 5 leprosos dijeron, no, dice, miren, si nos quedamos, de por sí vamos a morir de hambre. Porque ya nadie nos ha mandado de comer, porque dice que antes el pueblo de Dios alimentaba a ese tipo de personas. Les mandaba comida. Y dijeron ellos, ¿y si vamos a ver a las afueras si ya
se acabó la guerra. Puede y todavía haya un poco, pero nos vamos a esconder. Y dice que ellos se escondían, yo me imagino, porque no lo dice, se escondían entre los árboles y entre las cuevas. Y dice que cuando ellos fueron a las campañas de los que derrotaron. Y dice que había oro. Y el otro dice, pues ya vámonos, no hay peligro. Y al otro le dijo, no, hay que aprovechar el saqueo. Y dice que ellos agarraron oro, monedas, todo lo que ellos quisieron. Todo lo que ellos quisieron, ¿por qué? Porque esa era una bendición para ellos. Y déjame decirte que, pues ahí termina la historia. Y ellos fueron sanos por lo que ellos oyeron. Déjame decirte que a veces Dios se manifiesta en la sanidad por lo que oyes, por lo que escuchas. Otros van a ser sanos por lo que ven. Fíjate cómo es la sanidad. Otros por el tocar. Otros, como decía el hermano que estaba compartiendo la palabra, por tan solo dar la orden. Ya fuiste sano, porque tu fe se activó, subió y ya fue hecha la sanidad. Y déjame decirte que yo quiero animarte, porque Dios me demostraba una campaña, pues más yo no sabía que era la campaña de este hermano de Veracruz. Y Dios me mostraba que estaba retirada. Yo más o menos, yo decía como unos 10 metros, pero el hermano dijo como unos 8 metros. Y déjame decirte que yo tengo boletos. Los subí en mi Facebook. Y yo les dije, miren, yo no me quieren dar mis boletos. Yo soñaba que me entregaban documentos de casas. Pero también Dios me decía, no Diana, no escatimes y no seas escasa. ¿Qué le habla a la mujer? No seas coda. Si a ti Dios te está dando comodidad, mira mamacita, Dios va a tratar con tu codo. Y déjame decirte que Dios me decía que yo me voy a quedar con una mansión, es más que suficiente. Pero también Dios me decía que diera mansiones. Y yo tengo, porque me iban a mandar papeleos. Y yo sí pedí como unas 20 mansiones. Una de esas mansiones pues van a ser para los pastores, que es la pastora Ruth y el pastor Carlos. Y la otra mansión es para el hermano de Veracruz. ¿Por qué? Porque dijo Dios, allá arriba vieron las bodas del Cordero, pero también aquí abajo vamos a vivir las bodas del Cordero. Y también terrenalmente ya gobierna Dios y vamos a estar como reyes y sacerdotes. Al pastor Florencio le quitaron todo. Le quitaron todo, ¿por qué? Por no aceptar la Biblia negra, por no hacerse pasar satánico. Y déjame decirte que el pastor Florencio perdió mucho. Fue mucha la pérdida, pero viene la ganancia. Y déjame decirte que pues él es su esposa, sus 3 hijos, que son 4 mansiones. 4 mansiones son las que voy a donar para la familia del pastor Florencio. ¿Por qué no los otros? Porque estaban peleando lugares. A final de cuentas Dios me reveló que nunca se metió con ninguna mujer, que esos ataques venían de la iglesia del compañerismo cristiano, porque quería meter sus blasfemias, sus aberraciones. Dios me dice, no vuelvan a hacer otra vez lo de la crucifixión. Baby, ya no seas necia, sé obediente. Porque por ti, tus padres se están limitando de muchas bendiciones. Es más, ellos ya no tienen necesidad de lidiar contigo porque ya eres una señora. Porque ya sabes lo que es decidir, decir sí, decir no.
Y créame lo que Jehová, al final de cuentas, si tú y tus hermanos no se arrepienten, no se someten a la cobertura de sus papás, porque tu papá es apóstol. Y por eso se están perdiendo muchísimas bendiciones. Y déjame decirte que si ustedes no se enderezaban, al final de cuentas Dios me decía que Dios los iba a levantar de la nada, para que empezaran a valorar lo que es el servicio. Las 4 mansiones van a ser para sus papás. Cuando se limpien verdaderamente bien, entonces ya sabrá su papá Florencio y la pastora Mari qué decisiones tomar. Y déjame decirte que me hablaba de este hombre, Cas Luna, me dijo, no, que no tengas miedo a soltar tu ministerio. No, sí, dejarlo, porque cuando yo me veía que entraba y salía, que por unos puestecitos y todo eso, si tú ya vuelves a entrar vas a ver sola tu iglesia porque era pura ficción. Déjame decirte que Dios me dijo que te donara otra mansión. Yo necesito que ahora sí que nos unamos para poder pelear. ¿Por qué? Porque yo solicité abogados y Dios me decía, si te roban, van a caer muertos. Entonces ustedes saben, si siguen lucrando ahorita ya papá Jehová ya no va a tolerar la lucración. Y todo aquel que lucre va a sentir como que medio se muere. Pero eso lo va a hacer papá Jehová para que pruebes un poco la cobertura verdadera o la autoridad de Dios. No, lucrar es decir, yo me enteré que le van a dar una casa al hermano y yo voy a dar la cara por él, me hago pasar por él, aguas, para que peleen sus bendiciones. Ahí va la revelación de las bendiciones. Ustedes no esperen a enviar a otras personas. Vayan ustedes mismos y cerciórense que los papeles estén a su nombre y peleenlo. Peleenlo desde las oraciones ahorita para que se haga realidad en un papel tangible. Y déjame decirte que, no sé si eran 10 mansiones. Y Dante Gede, tú eres promesa de mi hermana Marta. Déjame decirte que yo no los acomodé. Porque yo hoy oro para que Jehová les muestre quién nos está acomodando. A mí solamente me dio como que la confirmación para que yo ore y esto se haga ya. Un ensamblanzamiento. Déjame decirte, Dante Heber, que ya no sigas ministrando esa iglesia. Deja esa iglesia. Tú y mi hermana, no sé si van a ser pastores. Y déjame decirte que mi hermana Josmara, Dios me mostraba que ella iba a estar en alabanza y su esposo iba a ser Marcos Brunet. ¿Por qué? Hoy mi mamá me puede decir, no, es que estás diciendo puras groserías, puras mentiras, no. Eran hombres que eran escogidos de Dios y que les ponían mujeres babilónicas, satánicas, mujeres de experimentos y ni ellos mismos sabían. Y Jehová los guardaba porque nunca tuvieron coito con ellas. Y hoy sí los entiendo porque yo le decía a Dios, ¿por qué yo entre más te busco, me mandas a cada hombre satánico? ¿Ves cómo Dios está limpiando todo y está ordenando todo? Yo me acuerdo que ayer se movieron las placas tectónicas. Y yo me acuerdo en un mapa de Atlas, que ahorita ya no lo tiene, pero era como el doble de ese tamaño. A mí sí me gustaría que en las escuelas regresáramos a lo de antes. A lo de antes. El libro estaba así de chonchote, creo que este era el mediano y el otro estaba así de grandote.
creo que esa vez los dejé en la casa de mi papá. Y recuerdo, bueno, este es uno de estilismo, porque igual me dedico al estilismo, pero vamos a hacer una ilustración, ¿no? Aquí estaba el mundo y era la geografía, y ahorita te lo enseñan así, que las placas tectónicas están así, están desacomodadas así, no. Antes estaban rectas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, creo que eran 16. 16 y 16, todo el mundo estaba en orden. ¿Ven? Y ven lo que quisieron hacer los LGTB. Dijeron, entre más ignorantes haya, nosotros más gobernamos. Déjame decirte, pueblo, que de ti depende quién quieres que tome posición en un gobierno. Y déjame decirte que cuando tú le sirves a Dios, todo se te está dando. Por ejemplo, yo no tengo miedo porque ayer yo me solté a llorar porque es algo que yo necesitaba desahogarme. Sí, te pueden cerrar una puerta, pero también Dios abre grandes puertas. Y cuando las abres son a manos llenas. Que hasta ni tú te puedes imaginar. Hoy yo no sé cuál sea mi llamado. Ayer yo les dije que a lo mejor iba a ser pastora. Y déjame decirte que ahora yo entiendo cuál es la labor del pastorado. Te critican mucho, tienes muchos ataques, pero Dios me dijo, no debemos de tener ataques, porque David nunca los tuvo. Sí los tuvo durante su niñez con sus hermanos, porque dice que lo golpearon y lo tiraron para que el oso o el león se lo comiera. O sea, a veces si Dios te pasa por un proceso, Dios te da a descubrir quiénes son, que identifiques quiénes son los osos y quiénes son los leones, que te quieren comer a ti y a tu familia. Ese es otro movimiento. La envidia, la codicia. ¿En dónde está tu corazón? De eso viene. Porque sus hermanos les levantó el celo cuando vino Samuel. Samuel vino y le dijo a su papá, ahí no recuerdo si se llamaba Isaí, su papá. Y déjame decirte que cuando le dice, y si no, pues hay otros pastores que saben bien, yo ahorita me estoy recuperando. Y déjame decirte que cuando el profeta Samuel fue, dice que él le dijo, Isaí, manda a traer a tus hijos. Y le dijo, sí, espérate, unos están en la guerra. Y se le olvidó al más chico, que era David. Y recuerdo que cuando los mandó a traer, se los quedó mirando a todos. Y Samuel mismo se asombró de quién escogió, porque dijo, o sea, papá Jehová no escogió a cualquier hombre. Eran unos hombres altos, fornidos, de ojos de colores, de todo. Y cuando le dice papá Jehová, solamente le dijo, Samuel, aprende a discernir el corazón. Samuel se quedó así. ¿Quién es? Como de entrando en duda, ¿quién será? ¿Quién será? Y cuando le dice, ninguno de ellos. Y le dice Isaí, pero son de los mejores hijos, de mis mejores hijos, ni de los gemelos que había dejado su viuda esposa. Y déjame decirte que él dijo, no. Dice Isaí, me dijo Jehová, ¿acaso se te olvidó otro hijo? Y cuando le dice Isaí, sí, se me olvidó, David está en el campo.
cuidando a los animales. Dice que él es ovejero. Él olía a majada de cordero, porque su labor de los que se crían con las ovejas es levantarle la popó, cuidarles, bañarlos, lavarles su espacio. También tienen su forma de amarrar a los borregos. No creen que nada más es amarrarlos como el perrito. Ay, ahí, no. Porque como se juntan en manadas, se pueden enredar. Y se pueden ahorcar. Entonces, cuando ve y van a traer a David, empezó la envidia entre sus hermanos. En su corazón, porque a él sí y a mí no. Si yo, fíjate que yo oré varios años para ser pastora, ¿y por qué ellos así de la nada? Porque Dios escudriña el corazón. El amor que tú le tienes a las almas. Y déjame decirte que vino David todo ñenguito. Y me acordaba yo en mis primeros inicios de cristiana. Y las hermanas me decían, ay Diana, parece que te vas a quebrar. Pero tú no sabías. David dice que era un hombre que entregaba su vida por sus ovejas, cuidaba a sus animalitos, los ungía, oraba por ellos. Yo me imagino cuando a mí mi mamá me puso la película de David y cómo fue su infancia, créemelo que se semejó mucho a mi vida. Fueron de mis primeras liberaciones y yo decía, mamá, no me muestres nada de eso. Y mi mamá me decía, no, velo porque Dios me muestra que te va a llevar a predicar. Yo no sé cuándo, hija, pero Él te va a llevar a predicar. Ve, tú nada más, tú te quejas, ve cómo fue David. Y su mamá de David, créemelo, que ella pudo haber sido otra madre, como dándole lugar más a los fortachones. Pero yo creo que Jehová le daba revelaciones a su mamá y su mamá se encargaba de darle seguridad en cada paso que él diera, fortaleza. Y déjame decirte que cuando yo me imaginé igual a David, porque estaba delgadito, todo tembeleque, todo ñengo, y me vi yo. Pero dice que David hablaba continuamente mucho con Dios, con Jehová, le dedicaba todo lo que él hacía. Era un hombre solitario, porque siempre andaba hablando con las ovejas. Ese era su mundo. Pudiendo él buscar en otro lado, dice que ayudaba en su casa. Le ayudaba a su papá a cuidar las ovejas. A veces llegaba oliendo a borrego. Y déjame decirte que yo me semejé con él porque cuando yo vivía con mi papá Sergio, nosotras íbamos a Jalpan y me acuerdo que mi mamá se daba unas tremendas enojadas porque mi papá le decía, ay, tu mamá tan payasa que es, y ahorita pues si somos de campo, yo no sé qué le hace tu mamá. Y recuerdo que mi mamá nos compraba unos vestiditos bien, ¿cómo se puede decir? Esos vestiditos acampanados y las calcetitas con su acampanadito y todo, nuestras coletitas. Y nos metíamos en el carro de mi abuelito. Y recuerdo que en una de las travesuras que hacíamos, cuando queríamos ir con mi abuelito, mi mamá y mi papá no nos daban permiso, nos metíamos atrás de la cajuela. La metíamos y yo agarraba como un alambrito y le ponía, y ahí iba yo con mi hermana, nos agarrábamos una cobija y luego y nuestra mamila nos las llevábamos. Creo que tenía como 2 o 3 años. Y recuerdo que cuando mi abuelito iba, nosotras nos salíamos, pero como ya los señores nos conocían, salíamos y a lo primero nos metíamos a las cercas y a jugar con los borregos. Y recuerdo que mi hermana se sentaba y puro borreguito chiquito le tocaba. Yo como me gustaba subirme con los borregos y decirle, ¡ale! Y ¡pum! Cuando ves, ¡paz! Ya me pegó. Empezaba ya a llorar y otra vez me levantaba y me subía yo te sé de varios borregos, el chivo, está la cabra, está el cordero, está el borrego.
el chiste es que como pues era un corral y llegaban a vender, pues todo estaba lleno de popó. Y recuerdo que las volcadas que me daban, iban y le iban a decir, don Sergio, dice que cuide a sus hijas, mire cómo está alborotando a los pinches borregos. Y recuerdo que una vez hicimos una travesura. Yo y mi hermana nos subimos y supimos quitarle la correa al corral. Y se salieron todos los borregos. Y todos empezaron a reír y fue como así mi abuelito empezó a hacer amistad con los que venden borrego. Y recuerdo que yo empezaba a hacer y yo empecé a decir ¡ve! Y todos los borregos decían ¡ve! Y esa era mi infancia. Y luego hacía ¡ve! Y diferentes tipos de borregos. Y recuerdo que mi abuelito Sergio cuando decía véngase para acá, hijo de la chingada, decía, ahora que me regresa, ¿ahora qué le voy a decir a sus papás? Estábamos todas llenas de lodo, todas despeinadas, las coletas que teníamos aquí, traíamos una sí, una no. Y déjame decirte que así a lo mejor fue su infancia de David. Habían chivas que no se querían someter y órale, ahí te va y todavía tienes que ir a cuidarla. Y recuerdo que cuando mis papás vendían chivos o borregos, porque es más borregos, recuerdo que yo le dije a mi papá, hice un berrinche, yo le dije, papá, yo quiero un borreguito. Y hice mi chilladera, en serio, como niña, hice mi berrinche. Y dice, ¿cuándo lo quieres? Le digo, al día de mi cumpleaños, a mí no me compres ninguna muñeca, yo quiero un borreguito. Y me decía, pero sí lo vas a cuidar, y sí. Ahí lo traía amarrado, me iba al mercado, iba mi borreguito, iba de este lado y así hasta que creció un borregote. Y recuerdo que mi papá me dijo, no, porque tú sí te vas a encariñar y no vas a dejar que los borregos se vendan. Y recuerdo que yo lloré porque hicieron mi borrego en barbacoa. Y yo lloré como no tienen idea. Y en eso llegó mi tío, que pues antes le decíamos padrino, y me dijo, ¿quieres? Ten 100 pesos. Y se me fue la lloradera. Pero bueno, en fin, yo te quiero decir que si tú te criaste con borregos o así, esa es una infancia sana. Esa es una infancia sana en la cual yo me acuerdo que pues disfruté esa infancia. Y pues estaba toda niña. Antes estaba gordita. Ahorita pues ya estoy llenita. Pero me asemejé como David. Porque eso hace, pues el pastor se preocupa. No, si se va, pues estoy tan vela que no puedo, pero con las oraciones pueden llegar. Y déjame decirte que hoy si Dios te dio la oportunidad de ser pastor y pastora, que no te dé miedo. No te dé miedo involucrarte, pero también pide la sabiduría como a papá Jehová. Y que no te dé miedo hacer tu labor de pastor. Sí, ten cuidado. ¿Quién te da consejos? ¿Quién te susurra al oído? ¿Quién te impone manos? Dios mismo en el espíritu todo lo va alineando, lo va componiendo. Me salí un poco del tema, pero ya le dije de Dante Heber y de Marcos Brunet, son las promesas de mis hermanas, y yo aún sigo orando y sigo orando y sigo orando para que Dios la siga afirmando. Y déjame decir, y aún por mí, porque pues Dios me dijo que me iba a dar una promesa. Y déjame decirte que pues es chistoso, ¿no? Es chistoso porque si tus hijos no han vivido esa experiencia, yo sí te invito a que vayas a Jalpan, a algún ranchito. Por eso yo le dije a papá Jehová, lo primero que yo peleé fue una finca. Fue una finca porque yo, mi niñez eran los animales, los borreguitos. Recuerdo que hice una travesura, porque hoy se las estoy diciendo a mi mamá. Es que Diana, es que tú, me decía, es que tú y tu papá eran uña y mugre. Hacían sus cosas y después se hacían los que no, porque yo seguía mucho a mi papá. Y déjame decirte que una vez mi papá me regañó
porque yo vi a una señora en el campo o en Ajalpan que estaba ordeñando a la vaca. Y el otro niño pues agarró un vaso de leche de mi misma edad y me dice, si quieres te convido de mi leche, y le digo sí, pero las de Tehuacán no estamos acostumbradas al organismo de los de pueblo. Y recuerdo que la señora me agarró, me dijo, tócale la chiche. Y recuerdo que se dejaba ordeñar y yo llenaba mi mamila. Recuerdo que comí como 3 mamilas de leche de vaca y mi hermana. A mi hermana no le cayó pesado. A mí me cayó pesado la leche entera. Me cayó pesado en la forma de que no vomité. Me dormí y recuerdo que la travesura que yo hice fue esconderme atrás de un sillón. Le hice un gollo y me metí y mis papás estaban buscándome, abrían el carro una y otra vez, fueron a dar la vuelta y todo. Y no teníamos mucho que habíamos regresado de Ajalpa. Y recuerdo que yo me quedé bien dormida y no sé a quién se le ocurrió buscar atrás de los sillones. Y ahí estaba bien dormida, hasta me sacaron dormida. Y déjame decirte que hacíamos 1,000,000 de travesuras. A mí aún me siguen gustando los animales. La impotencia que yo tengo es que porque como no tengo dinero, pues al tener animales pues tienes que tener un ingreso para darles de comer, para alimentarlos, para tener su hábitat limpia. Y déjame decirte que una de las travesuras donde vive mi papá, antes era una casa de terracería y ahorita es como una tienda, una vecindad. Y déjame decirte que cuando yo iba, mi abuela Reina tenía una totola y tenía un totole. Y entonces yo recuerdo que nosotras agarrábamos una cucharita. Y recuerdo que con esa cucharita había una puerta de lámina y yo y mi hermana. Y te digo que éramos niñas de casa, pero cada travesura que hacen. Y recuerdo que estábamos bien vestidas y recuerdo que empezábamos a rascarle abajo, a rascarle, hacíamos un hoyito así. Y nos metíamos por la puerta de mi abuelita. Y recuerdo que esa vez le dije a Lupe, es que no sé, pero yo que escuché a papá que los huevos de la totola saben ricos. Vamos a llevar uno a papá. Y recuerdo que mi abuela Reina le engañábamos, nos decía, ¿y ahora por qué están aquí? Y le digo, no, pues es que mi mamá abrió la puerta y nos dejó entrar. Y recuerdo que mi hermana me seguía. Y recuerdo que Lupe me decía, espérate, dice, pero yo voy por la coca. Y recuerdo que mi abuelita Reina le engañaba a mi hermana y le decía, ¿y ahora por qué te llevas la coca? Es que mi mamá no tiene. Ella le decía así, es que mi papá se va y no nos deja nada. ¿Ves lo que hacen? Por eso te digo que los abuelitos son como los niños. Los niños pueden mentir con tal de querer algo. Son niños. Y déjame decirte que mi hermana me dice, yo me salgo y saco la coca y la voy a dejar y me regreso. Se regresa. Entonces agarré yo y le dije, tú vas a corretear y vas a llamar a la totola ya. Y mi abuelita tenía una de gallinas. Y mi hermana, no, es que me da miedo, es que yo también quiero huevo de gallina. Y recuerdo que yo con la cucharita descargaba y me metía. Y recuerdo que mi hermana con su vestido, ahí va un huevo, 2, 3, creo que como 20 huevos le robábamos a mi abuela. Y Lupita se iba así, y nada más esa totola tuvo 4 huevos. Y le logré agarrar 3 huevos. Con la totola se da cuenta, como yo tenía un vestidito así, me lo amarraba con un hilito así fuerte, y me metía los huevos acá. Y recuerdo que me dio una corretiza la totola. Y recuerdo que le dije, ya Lupe,
Guadalupe, salte, salte, y ya se estaba saliendo, es que no puedo por los huevos. Y se salió por el hoyito y a mí me estaba pica y pica y pica la totona atrás de mi espalda. Y recuerdo que yo me metí, sacamos y empecé los agujeritos, los tapaba y los hacía así bien. O sea, quiero decirte que los niños nunca dejan de ser niños y ese es el fin o el propósito de cuando Jesús sana. Por eso les decía a Dios, sé como niños. ¿Por qué? Porque pues los niños hacen travesura, inocentes. Porque del reino de los cielos es de los que son como niños. Y déjame decirte que después de pasar los años, era lo que le decíamos a mi mamá. Dice mi mamá, pues con razón, tu abuela iba y decía que yo no tenía dinero, pues eran ustedes. Y cuando llegamos con mi mamá le decía, ¿y ahora de dónde sacaron la coca? No, pues es que nuestra abuelita nos regaló la coca, nos dijo, ahí está, agárrela. Y los huevos, no, pues también nos dijo. Quiero decirte que los niños que se han crecido de campo, o sea, llegan a hacer cosas, ellos por a veces porque el campo hay extrema pobreza. Y llegan a hacer esas travesuras porque pues ven la realidad de la familia, ¿no? En qué estado están. Nosotras no. Pero yo me imagino que por mi abuelo, porque como mi abuelo, él había salido del pueblo, pues yo digo que a lo mejor se manifestaba eso, lo de la extrema pobreza. Nosotras no nos quejamos, siempre comíamos bien, todo. Pero hay que decirte que si se te desaparecen las cosas, no te enojes. Para que los niños roben tiene que haber una justificación. Y déjame decirte que pues esa fue mi infancia y quería hacerles recordar que seamos como esos niños, que seamos sanos. Hoy ya sabemos que somos adultos, pero ya al menos yo le dije a mamá, yo con el dinero que yo tenga yo quiero comprar una finca porque yo no quiero limitar a mis hijos de lo que es vivir esa experiencia de criarte con animalitos, con borregos. A mí me gusta mucho las aves. Yo tengo un pajarito y mi mamá le da risa. Tenía tres periquitos. Empecé con 2 periquitos australianos. Era una blanca y era un verde que me regaló mi abuelita. Entonces, mi error mío fue meter una gata, porque los gatos que yo los adoptaba, pues los adoptaba desde bebé y los enseñaba a no comerse a los pajaritos. Entonces, pues crece mi gato y pues se enamora y agarra una gata de la calle. Y pues esa gata mató a la mamá. El papá creció a los 2 periquitos y el papá de la nada se murió de tristeza. Hoy en día nada más tengo un periquito azul, él se llama Blue. El otro periquito que era su papá se llamaba Grinch y la otra se llamaba Wiki. Y Blue está con nosotros y él lo ha salvado de muchas cosas porque teníamos un gato y ese gato lo sacó de la jaula y se lo quiso comer, lo sanó Dios. Después se salió él solito y el perro lo quiso agarrar, me espanté yo y hasta ahorita anda ese periquito es australiano y se llama Blue. Entonces cuando yo ensayo y él escucha la canción y yo ensayo y yo empiezo a compartir palabra, él empieza a silbar, como que se emociona. Y cuando yo ensayo, pues me empiezo a hacer con la reja. ¿Cómo te podría decir? Me empieza a hacer con la reja así. Me empieza a hacer ruido de que lo meta porque le gusta la alabanza. Y camina de aquí, camina de allá, y camina de un lado, y camina del otro, y hace su cabecita así. Y cuando yo oro o tengo oración, un tiempo lo bajé acá abajo y tenía mis oraciones. Él es un periquito que se duerme libre. Hace cuenta, yo hasta un día yo me espanté porque me metí en oración y el periquito pues normalmente se duerme como la gallina así. No, yo llegué a encontrar mi perico así parado y yo me espanté porque lo moví y estaba durmiendo. Y déjame decirte que pues a mí me gustan los animales, me gustan las aves y me gusta tenerlos. Sí, tenerlos sí es una gran responsabilidad porque tienes que tener quien te los cuide, quien les dé de comer.
pides a tus hijos el tener animalitos. Sí, a lo mejor es tedioso cuando vas a ser mamá porque pues no es ahora sí, ¿cómo te puedo decir? Cuando eres hijo, pues los cuidas y dices, no, pues mi mamá le va a levantar. Pero cuando tú ya eres mamá, pues ya cambia, porque tú lo tienes que hacer. Si tu hijo no lo hace, tú lo tienes que hacer. Eso es lo que yo he notado así mi mamá. Y pues yo quiero decirte que pues seamos como esos niños sanos. Y pues mi perro Canelo ya murió. Él, cuando yo tuve dinero, yo aproveché porque yo lo vacuné. Tenía sus vacunas, tenía su carnet. Yo siento que murió de tristeza porque pensó que yo ya me había ido. Y pues teníamos perritos y esos perritos que mi mamá regaló pues eran originales, son originales. Porque la cruzó los dos perros, creo. La cruzó mi perro y la cruzó el otro perro y por eso constantemente se peleaban. Y ahorita pues tenemos dos perritos. Ya no, mi mamá ya no quiere pitbulls porque pues sí son muy agresivos. Y a pesar de que mi perro era pitbull, muchos me decían, no, un día te va a matar, un día te va a comer. Y no, créeme lo que no, lo tenía suelto. Y andaba con la gente, la olía, empezaba a jugar. Inclusivamente si lo correteaban los perros, daba unos brincotes, porque era un pitbull americano. Y déjame decirte que pues él también le gustaba. Cuando a mí me lo regalaron de cachorro de 4 meses, yo lo tenía acá, aquí está ahorita actualmente donde les enseñé, es donde estoy atendiendo, pero era mi cuarto y mitad negocio. Entonces yo lo bañaba, se dormía conmigo, arriba de la cama, abajo de la cama, le cortaba sus uñas, tenía sus utensilios aparte, no los mezclaba. Y recuerdo que cuando yo oraba, él se me montaba acá encima. Cuando era cachorro se me montaba encima y se quedaba durmiendo. O sea, si tú crías a tu perro como cristiano, es un perro sano, un animalito sano. Y ahí andaba. Y recuerdo que mi perro Canelo no comía, tenía una cuya. Tenía una cuya y recuerdo que esa cuya me la mataron. Y recuerdo que esa cuyita andaba suelta en mi casa. Y como yo le enseñaba aquí ibas a hacer del baño y son muy obedientes porque sí aprenden. Esa cuya entraba a su jaula y ahí hacía del baño. Entonces cuando ella estaba sucia, imagínate cuando los crías, cuando ella estaba sucia, ella me chillaba para que la bañara, me chillaba para que le diera de comer. Si ella me veía que no me sentía, que estaba cerca, me chillaba. Y de ahí me nació comprar un patito, un gansito. Entonces el gansito lo compraba un bebé y seguía la cuya. Y a mi hermana, mi abuelita Reina, le regaló un gallo. Pensábamos que era gallina, pero estaba así de chiquito. Y nos fuimos y teníamos conejos atrás. Y ese gallo seguía a las conejas. Y se metía a dormir en las madrigueras. Él se crió, podría decirse que era gallo, pero se creía gallo conejo. Porque se dormía encima de los conejos machos y de las conejas hembras. Entonces déjame decirte que no es de que tanto tú eso, sino cómo los crías. Así es lo mismo con tus hijos. Si tú los crías en un ambiente sano, van a poder ser personas de mejor personas, puedes brindar mejor. Si tú los crías mal, su crecimiento va a ser mal. Y déjame decirte que pues eso es todo, que si tú has sentido sanidades, es como yo te decía, los papás hoy cuidan a sus hijas y ya las sanaron, pues andan como niñas. Cuando Dios te sana, te vuelve otra vez a recordar tu niñez, todo lo que pudiste disfrutar. Y lo que no aún Dios te da, pero aprende a no disparar todo en dinero. También Dios te enseña a orar y a administrar. Espero y les haya gustado. Me salí un poco de tema. Pero sí, les recomiendo que vean la serie de Los Reyes. La pueden ver en Facebook y si no al rato se la
pudiendo caer una sola cabeza, mira, se cae todo lo demás. Un pilar. Pero si el otro pilar está firme, mira, ve lo que hace. Lo alinea, lo pone y se junta. Y andan los dos firmes. Así le hagan esto, no puede, le hagan así, porque van. Si uno va de un lado a otro lado, es más fácil que tumben a este. Y después, si está firme, va a seguir firme y Dios va a firmar a otra persona. Pero si no está firme, se cae. Y eso es todo, amados hermanos. Espero le haya sido de bendición. Y pues lleven a sus hijos. Llévenlos al día de campo, que disfruten. No todo es celular, créanme. Yo ahorita me aguanto porque pues